Pues regresamos aquí a la Fue una conversación para platicar, como les decíamos antes del corte, amigos televidentes, platicar sobre la Navidad. Incluso yo he escuchado referirse a esto casi como, bueno, se menciona como si fuera un mito, es en el mito de la Navidad, otras veces en el misterio de la Navidad, porque incluso desde el punto de vista religioso o histórico también existen algunos diferentes opiniones sobre lo que es la Navidad. Pues tenemos que, para empezar a poner el tema sobre la mesa, tendríamos que obviamente pues lo conocemos prácticamente todos, platicar de la Navidad como la natividad, que es de donde viene el nombre. De contracción. De contracción, de la natividad, del nacimiento. Y cuando hablamos de la Navidad, hablamos del nacimiento, en el cristianismo se entiende el nacimiento de Jesús, ¿no? Que después llegaría a ser el Cristo, que en griego significa el ungido, el Mesías, el que esperaban para darle salvación al ser humano, desde el punto de vista teológico, pero que en su momento, bueno, pues ahí los evangelios nos cuentan una historia muy bonita, por cierto. Nos cuentan que ya en la semana pasada estuvimos platicando de la Virgen María en el sentido del nacimiento virginal. Bueno, pues que un niño nacería de esta Virgen, de una Virgen, y este Cristo sería el Salvador. Pero yo que empezaríamos donde manda a hacer un censo, donde les pedían a cada uno que se registrara en el lugar de nacimiento de sus familiares, lo que motiva a María y a José a viajar hacia Belén, que era como se acostumbra en muchos países todavía, ¿no? Mucha gente en México no se acostumbra, pero en muchos países del mundo, en Suiza, por ejemplo, se acostumbra a no decir, más que son suizos, por ejemplo, a qué cantón, a qué departamento pertenecen, y están registrados en los suizos, por ejemplo, en su demarcación, si son de Ginebra o de cualquier otra parte. Bueno, pues así pasaba con los judíos, ellos tenían que regresar a su lugar original. En Galilea y tenía que ir a Judea. Tenían que regresar así a Belén específicamente, ¿no? Y luego pues conocemos la historia, cómo llegan y en esa, al llegar pues no encuentran, donde tenemos la tradición también de las posadas, ¿no? Andan pidiendo posada, no encuentran dónde quedarse. Llegan otros, dicen magos del oriente, que vienen siguiendo una estrella, porque les viene a indicar dónde iba a estar el Salvador, ¿no? Y cuando ya al final, la gran parte poética que a mí me gusta mucho de esa historia, ¿no? Porque estamos hablando que el nacimiento no era de cualquier mortal, pues prácticamente estamos hablando de una encarnación divina, estamos hablando de un rey, sobre toda la creación, que sin embargo nace de la manera más humilde, de la manera más pobre, ¿no? Entre animales de granja, pues sin nadie prácticamente que lo tome en cuenta ni que se fije, a excepción de estos iluminados que por ahí dicen que eran unos astrónomos, astrólogos de la época. Y bueno, se da el nacimiento, que es, la tradición nos dice el 25 de diciembre, estamos a platicar de que hay otras opiniones diversas, pero bueno, ese es el hecho, esa es la historia, ¿no? Porque ¿qué festeja la Navidad? No, pues el nacimiento de Cristo. Bueno, ¿cómo? Pues que en un portal, pero en sí, ahorita que me decían que esta tradición se remonta al año 300, casi el 400, pero hablamos de la Virgen la semana pasada y ahorita hablar de la Navidad es hablar del sincretismo que la Iglesia hizo para acrecentar el cristianismo, algo tenía que hacer. ¿Sí? Dice en los libros que la Iglesia nunca ha festejado los nacimientos, festejan las muertes. Acordémonos, la Iglesia desde el año, no sé si el 2 o 3 o 4, ya estaban con la Pascua de Resurrección, celebrando la muerte y la resurrección de Cristo. Pero la Iglesia no acostumbra a celebrar los nacimientos. Entonces utilizó eso para aumentar el cristianismo. Y el sincretismo, ¿en cuanto a qué? Es a 2 días del solsticio. A 2 días del solsticio es el 21 de diciembre. Los antiguos tenían ese día, había muchas festividades. Era el inicio del invierno. Hasta los aztecas celebraban su fiesta Huitzilopochtli el 21 de diciembre. Había una creencia entre los antiguos que ese día moría el sol. Es el día más corto, acordémonos que es el día más corto del año.
y moría el sol y luego al otro día resucitaba o volvía a empezar a crecer. Entonces la iglesia utiliza ese sincretismo para acrecentar el cristianismo, no toma el nacimiento de Cristo, el nacimiento, claro, y lo transforma porque realmente lo que festejaba la iglesia era la Pascua. La Pascua de Resurrección, recordemos que hay dos Pascuas, ¿no? La judía que celebra la salida de Moisés que coinciden en la misma fecha, porque es según el calendario judío. ¿Coinciden? Que es un calendario lunar. Sí, o sea, es decir, se festejaba eso porque tienes razón, lo que menciona Jesús es cierto. Hay que recordar que teológicamente también era mucho más importante la resurrección, porque es a través del milagro de la resurrección que se promete vida eterna también a los creyentes, sí, ¿no? Entonces el nacimiento pues era algo que no estaba mucho dentro de la teología y que ahorita nos comentabas, Patino, antes de entrar, que es por año 300, por ahí es donde se empieza a celebrar. Así es, sí, estaba acordándome también ahorita que estuve investigando sobre el tema, que también menciona, no sé si sea parte del sincretismo que menciona aquí el ingeniero, que en muchas otras religiones también se manejaba la idea de que la madre tenía que ser virgen y el padre, pues algún ser celestial, como en este caso, pues que fue el Espíritu Santo, ¿no? Y que a lo mejor también eso utilizó la iglesia para poner también en este caso a la madre de Jesucristo como una madre virgen. De Ratzinger, el Papa, lo cuestionó mucho eso, ¿no? Porque también se hablaba de que querían emular a las deidades griegas, ¿sí? Donde, acordémonos que los dioses griegos entablaban o procreaban con los mortales. Así es. Sí, entonces Ratzinger dice que no, claro que no, o sea, no tiene comparación eso. Sí, las creencias mitológicas. Pero lo que sí... Hay un libro de Ratzinger, ¿no? Bueno, tampoco lo he leído, pero sí he leído, me llamó la atención hace como una semana que escuché por ahí que el nuevo libro de Ratzinger cuestionaba y negaba la existencia de mulas y burros en el pesebre. Así es, sí. Sí, lo negaba Ratzinger. Y también decía, o sea, el mismo Ratzinger dice que a lo mejor no fue el año 0, sino fue 6 o 7 años, sí. Y habla de la estrella que guió a los reyes. Ratzinger lo habla, ¿eh? Papa, sí, claro. Que como dice que en esa época estuvieron alineados Júpiter, Saturno y Neptuno, no sé quién, y aparte hubo una supernova. Y las supernovas, por eso digo que puede variar eso, que digan que pudo haber nacido en mayo, pudo haber nacido en febrero, porque las supernovas, cuando hacen explosión, duran meses la intensidad de la luz. Sí, también se ha mencionado un cometa o algo así por el estilo, ¿no? Yo creo que a mí lo que me queda muy claro es que, y ojalá también la gente seguramente lo sabe, y hay un consenso prácticamente generalizado de que yo decía ahorita antes de empezar el programa aquí en corto, lo platicábamos el tema, que es ya meramente una convención, se puso de acuerdo el mundo en decir que es el 25 de diciembre, ¿no? Y tiene que ver por lo que decía Jesús. Incluso yo me atrevo a decir que no hay una diferencia entre el 25 y el 21, y voy a explicar por qué. El 21 es el solsticio de invierno, y el 25 celebramos el nacimiento de Cristo, pero hay que recordar que hubo una modificación del calendario, el calendario juliano, de Julio César cuando mete su calendario, y hay una diferencia de días. Es decir, muy probablemente el 25 de nuestro ahora coincide con el 21 anterior. Entonces sí celebraba, había en Roma aquellas fiestas se llamaban los Saturnales, se llamaban, que también tenía que ver con el sol, porque obviamente con Saturno y con el sol incluso festejaban lo que se llama el Sol Invictus. Era una fiesta romana. Sí, y festejaban también a Apolo en esas fechas. Es decir, había una serie de... Yo creo que todas las culturas tenían esa particularidad de festejar tanto en la primavera como el solsticio de verano, como el solsticio de invierno, el día más largo y el día más corto. Y sí me parece que es una especie de sincretismo. El consenso es de que era muy difícil que verdaderamente hubiera sido el 25 de diciembre. Las opiniones más... hace un tiempo se conocen. La descripción que hacen de la noche que sucede el nacimiento, que incluso que estaban los pastores afuera. Y hay que recordar que Israel más o menos está a una latitud parecida a la nuestra. En nuestro meridiano. Sí, está. Más o menos. Entonces, quiere decir... Sí, a la misma latitud, nuestro, ¿no? Paralelo. Y entonces, las noches es un desierto, igual también parecido aquí, son muy frías. Es difícil que en diciembre estuvieran afuera. Y aparte otras... yo no conocía este tema hasta ahora que lo leí en el día de que estaba investigando sobre el tema. Parece ser que han
hay gente que ha estudiado las escrituras y en base al nacimiento de Juan el Bautista, que han podido datar el nacimiento de Juan el Bautista por el sumo sacerdote que oficiaba y que es el que le comunica a Ana que está embarazada de Juan el Bautista, después que lleva 6 meses de ventaja o es mayor Juan el Bautista 6 meses que Jesucristo, que Jesús, pues, en ese momento. Y más o menos datan ellos la fecha. El nacimiento puede haber sido en octubre, esa es una de las propuestas, ¿no? Pero al final de cuentas pues, nos viene pasando lo mismo que la semana pasada, ¿no? Es decir, es mucho más relevante lo que se festeja que las posibles diferencias que pueda haber en cuanto a fechas, ¿no? Pero pues las ponemos sobre la mesa como tal, ¿no? Sí, pero también se ve ahí la falta de interés, ¿no? En un momento dado de los cristianos para documentar eso, ¿no? Porque como los judíos nunca han olvidado la fecha y la celebran exactamente el día, la primera luna llena después del equinoccio, es cuando es la Pascua judía y la Pascua cristiana también, ¿no? Los cristianos, bueno, la tomaron también ahí. Pues que coincide la muerte de Jesús con la Pascua judía, ¿sí? Y ya se pegan las dos festividades, ¿eh? Sí, pero yo pues, sí me parece, a mí me sigue, yo opino casi lo mismo que la semana pasada, cuando entramos en el dilema ese de decir, bueno, qué tan real es, qué tan fidedigna puede ser la historia en el sentido de fechas y detalles, pero ante la creencia y ante los valores que se festejan y que se transmiten, pues realmente son detalles que a lo mejor tienen poca importancia. Yo seguramente la gente nos dirá, bueno, pues si fue el 25 de diciembre o no. La idea es celebrar el nacimiento. Y lo que vive la gente, sí, lo que percibe es distinto, ¿no? Bueno, yo pienso, yo pasar una Navidad en Sudamérica, se me haría muy triste. En Australia, ¿no? En el verano. Sí, es el verano. En el pleno calorón, en chor, la gente así. O sea, no es... como que no es la imagen que ya tenemos. No es la imagen nosotros, que uno tiene, ¿no? Pero sí, o sea, yo sí creo que la iglesia utilizó para acabar con algunos ritos paganos y iniciar los festejos del nacimiento. No que no haya existido, sí ha existido, ¿no? No era importante para el cristianismo el cuándo nació. Era importante cuándo murió. Claro. Sí, pero yo creo que la iglesia, para acabar con algunos ritos paganos, decidió festejar el nacimiento. Oye, y vamos a hacer una pausa, pero lo que sí me parece muy importante, y eso yo que sí es muy bueno que lo dejemos en claro, para hacer una diferenciación entre lo que es la celebración del nacimiento de Cristo, de Jesús, con las tradiciones que son sincréticas, es decir, que sí se adoptaron, pero ya no estamos hablando que se han adoptado por la iglesia, sino incluso que se adoptaron por las sociedades, ¿no? Y me refiero a ¿por qué el árbol de Navidad, por ejemplo, no? O sea, ¿por qué tiene que haber un árbol de Navidad con esferas y con estas decoraciones? ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene todo esto? Pero vamos a platicar ahorita que regresemos de la pausa aquí en el Aleph, una conversación. Quédese con nosotros, amigo televidente.